38 minutos de las 3 de la tarde, ya casi en los minutitos finales de este Fingiendo Demencia de su versión de martes. Ahí vamos, ¿eh? Nos vamos a la charla con Pablo Daniel Ovín, te lo contamos, ¿no? La política de la patria grande de América Latina, en este caso con lo que sucedió en las últimas horas con Chile y las elecciones. ¿Cómo andas, Pablo, querido? Acá andamos con Chiche. Hola, Cami, Chiche, ¿cómo están? Acá estamos. Muy bien, muchísimas gracias como siempre por los minutos, Pablo. Primera vuelta de elecciones en Chile, contanos, ¿qué es lo que hay que saber de nuestros hermanas chilenas? Bueno, los resultados son de público conocimiento, creemos, si no vamos a repasarlo brevemente aquí, pero lo que pasó ayer tiene varias aristas de análisis. Ganó el primer lugar de la primera vuelta la candidata del oficialismo, ministra del gobierno de Gabriel Boric, integrante del Partido Comunista, que había sido la que ganó la interna de la fuerza oficialista entre todas las ofertas que hubieron. Quedó primera con nada más que el 26,85% de los votos totales. Y quedó segundo, entrando al balotaje, que va a ser el 14 de diciembre, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, que sacó 23,92%. Hay una diferencia de un poquito, casi 400.000 votos para la candidata del Partido Comunista sobre el candidato derechista. Así que ellos dos van a ser los que van a la final para ver quién será el nuevo presidente o presidenta. Ahí tenemos como varios datos, ¿no? O quizás los datos más superlativos, que es, al parecer, las encuestas metieron a el resultado general. Sin embargo, hay algo en el oficialismo que por lo menos genera algunas dudas, ¿no, Pablo? Sí, totalmente. Sí, las encuestas anduvieron bastante cerca, Sí. aunque fallaron con algunos candidatos que esperaban mejor desempeño. Funcionó esto como una especie de paso de la derecha, de Claro. primaria a cielo abierto de la derecha, porque decimos que la candidata de izquierda saca 26,85% de los votos, que el segundo, que va al balotaje, candidato de derecha, José Antonio Kast, saca 23,92%, pero el resto de los candidatos que tienen números importantes también son de derecha, más de derecha que Kast, si eso fuera posible, o un poquito menos de derecha, pero todo el amplio abanico de la derecha suma más del 50% de los votos si lo tomamos nominalmente. Por eso hay preocupación en el oficialismo, por eso el presidente Boric hizo una reunión de gabinete de urgencia este lunes, pensando cómo seguir el tiempo de mandato que le queda, ante la posibilidad cierta que si aritméticamente la mayoría de los votos de todos los candidatos de derecha se van con Kast en el balotaje, bueno, la izquierda va a perder el gobierno y va a haber un recambio en Chile. Si les parece, trazamos paleta de colores de los que se quedaron afuera de la final, pero que podrían volcar el resultado con su voto para entender personalidades. Dale, vamos para esa paleta de colores, a ver. Bueno, el que va al balotaje, José Antonio Kast, es un militarista, pinochetista, se hace llamar republicano, así se llama su partido, es de ultraderecha, es literalmente hijo de un nazi, hijo de un jerarca nazi que se vino a Chile y lo tuvo acá en tierras sudamericanas, pero en la campaña se moderó. En la elección anterior, que fue al balotaje contra Boric y lo perdió, por eso Boric es presidente, había sido con un discurso muy extremo y eso lo terminó perjudicando en el balotaje. En esta campaña se moderó, pero bueno, ahora ante el escenario de enfrentar a una candidata comunista y tener una mayoría de voto derechista consolidado, disperso pero consolidado, se vuelve a radicalizar. Seguramente Kast sume votantes de Johannes Kaiser, el candidato del Partido Nacional Libertario, una especie de Javier Milei trasandino, que sacó el 13,94% de los votos y ya llamó a votar por José Antonio Kast. Vamos haciendo cuentas. Evelyn Matei, la candidata de la UDI, la Unión Democrática Independiente, que es el partido del expresidente Piñera, fallecido, se acuerdan de él seguramente. Ella sacó el 12,46% de los votos. También hace un llamado a votar críticamente, pero a apoyar a José Antonio Kast contra la candidata comunista.
Así que entre estos tres candidatos sumamos ya un 50 y más de un 50%. Claro, Un 50, claro. 52% entre ellos. Comodísima la derecha si suma voluntades ahí, ¿no? Uno podría llegar a decir. Sí, totalmente. Y hay un cuarto candidato que sorprendió y salió tercero en la tabla de posiciones, desplazando a estos dos que recién mencioné, a Kaiser y a Matei, que se esperaba que les vaya mejor. Un candidato medio farandulesco que se llama Franco Parisi, del Partido de la Gente, que es un economista que solía ir a la televisión en Chile a hablar de economía, así de manera muy populista de derecha, antiestado, que hace campaña desde el exterior, no sale a la calle, hace campaña por Zoom sin estar en Chile, desde Estados Unidos, es como una especie de outsider total, Sí. y sacó 20% de los votos, 19.71% de los votos. Él no llama a votar a nadie. Ok. Si bien podemos pensar que su voto es más de derecha que de izquierda, sí. voto suelto, voto antipolítica, no llama a votar a nadie y ahí tenemos un 2 lucas sueltas de votos, 20% sueltos, que bueno, podría Janet Jara intentar capturar. Pero bueno, está difícil el panorama para la izquierda y para el partido de Boric, para la fuerza de Boric, con Janet Jara, y está, bueno, todo encaminado a que José Antonio Kast se convierta en el nuevo presidente de Chile en su segundo intento. Lo saludó Milei a Kast y lo celebró, aunque había hecho campaña Milei por Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario, pero bueno, la derecha tiene esa habilidad, ¿no? Se dividen en una primera instancia, pero cuando llega el momento de enfrentar al campo popular se juntan todos, no importa lo que se hayan dicho antes. Caso bien claro es, bueno, esta alianza Milei-Bullrich, de todo dijo Milei de Bullrich, Bullrich dijo de todo de Milei, pero después en el balotaje los votos se unificaron y terminaron ganando. Así que me parece que en Chile va a pasar más o menos lo mismo. No veo de dónde Jara pueda rescatar más votos para superar el 50%. No alcanzó o apenas superó la mitad de eso necesario. Y para dejar también, chicos, un rasgo de lo que fue esta elección que me parece que le jugó en contra a la izquierda, al socialismo, al Frente Amplio de Gabriel Boric, fue la primera elección de voto obligatorio de la historia de Chile para una elección presidencial. Votó, obviamente, mucha más gente que en las elecciones anteriores, un poquito más del 85% del padrón. Y el voto desinteresado, ¿a dónde suele ir? Aquel que dice, a mí la política no me interesa, son todos iguales, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, no voto a nadie y se queda en la casa. Bueno, cuando esa persona va a votar, tiene que ir a votar porque está obligada por el sistema. Sí. ¿Hacia dónde suele inclinarse? ¿Qué les parece? Y es un voto derechoso en general, ¿no? Suele ser, no un voto convencido quizás, o partidario o ideologizado, pero sí un voto que se vuelca más a la derecha que a la izquierda. Sí. Y me parece que esto pasó, ¿no? Con los millones de chilenos y chilenas que entraron al sistema electoral, que nunca participaban y terminaron, bueno, dando esta foto con casi un 70% del padrón electoral, inclinándose por opciones del centro a la derecha y dejando a la izquierda muy debilitada. Veremos, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Hay que esperar. Piensan, no sé, José Antonio Kast no es un personaje muy limpio que digamos. Dijimos que tiene un pasado familiar nazi. Reivindica la dictadura de Pinochet, aunque ahora se hace un poco el distraído. Niega la importancia de los partidos políticos. Si quieren lo escuchamos. Tenemos un corte de unos segundos de Kast hablando del sistema democrático, hablando del Congreso, del rol del Congreso. Escuchémoslo si quieren y hacemos una comparación también con la República Argentina válida. Dale, escuchamos entonces. El Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes se imaginan. Nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes, que tienen sanciones incluidas que nadie aplica. Por eso, cuando hablaba del tema de la facilitación regulatoria, y les di a la pasada el concepto de las guías ambientales, la guía ambiental no es ley, pero pareciera ser que los funcionarios se la aplican como ley a todos aquellos que están desarrollando un proyecto. La ley es la ley. Aquí no necesitamos más leyes para aplicar la ley. Eso es casi absurdo.
José Antonio Cast, ahí a quien estábamos escuchando, quien posiblemente obtenga mayoría de votos en diciembre para la presidencia de Chile. ¿A qué le suena? El Congreso no es importante, no va a tener una mayoría total Cast si es electo presidente, porque la izquierda y otros partidos de centro y progresistas retienen una porción importante del Congreso, entonces tendría que ir a negociar al Congreso las leyes. Entonces dice, el Congreso no es tan importante, las leyes no son tan importantes, reglamentos ambientales que hay sobre las empresas mineras, por ejemplo, a eso hacía referencia Cast. Bueno, ¿para qué los vamos a aplicar si no están consagrados en la Constitución? Como que abre un paraguas de gobierno por decreto, sin el Congreso, si es que el Congreso no le responde, tan mi ley que duele lo de Cast, ¿no? Sí. Yo te iba a preguntar, haciendo la comparación, si el gobierno de Boric no se parece al de Alberto Fernández, ¿no? Un Boric que asumió después de las revueltas que hubo históricas en Chile, en contra de Piñera, tomando esos reclamos y la verdad que con un poco de defraudación, ¿no? Por momentos del propio votante hacia Boric. Sí, sí y no. Boric no tuvo ningún escándalo familiar ni público, ni violó la propia cuarentena que él había decretado como Alberto Fernández. Boric tiene una relativa buena situación económica y de crecimiento del empleo. Yo diría que está haciendo un buen gobierno, Gabriel Boric. Me parece que es víctima más que de errores propios, como sí le pasó a Alberto Fernández. Y Alberto termina con una inflación descontrolada que facilita que venga alguien con una motosierra a prometer que va a romper todo para arreglar la inflación. El caso de Boric es distinto. Buena gestión en salud, por lo menos eso nos cuentan los colegas, los periodistas en Chile. Un gobierno ordenado, pero bueno, carga con un estigma de época que es la demonización de la izquierda. Fijó postura a favor de Gaza, de Palestina, en contra del genocidio israelí. No está alineado con Estados Unidos. Si bien la izquierda dura chilena lo critica por izquierda, me parece que no es asimilable a Alberto Fernández. Sí es cierto que no terminó de hacer las transformaciones prometidas cuando era un estudiante revoltoso en el 2019 que participaba de las puebladas, pero me parece que, a diferencia de Alberto, acá hay algo mucho más ideológico de época y de discurso imperante anti-izquierda. Y bueno, que la candidata del espacio sea directamente una militante comunista como Janet Jara es muy fácil de demonizar, ¿no? Contra el comunismo ya no están acusando a un socialdemócrata de comunista, están acusando a una comunista de comunista, que no tiene nada de malo que sea comunista, ¿no? Pero bueno, en el imaginario del voto popular que tiene miedo a que venga una izquierda comunista extrema a quitarle su propiedad privada, una propiedad privada que no tiene la mayoría del pueblo chileno, pero bueno, aspira o cree que sí, es fácil de demonizar. Me parece que pasa más por ahí que por errores de gobierno de Boric, sin dejar de decir que, sí, se quedó corto en muchas cosas, pero me parece que en balance final está bastante por arriba de lo que dejó Alberto Fernández como herencia en la Argentina. Pablo, por acá te agradecemos los minutos, seguramente la seguiremos, ¿no? El 19 de diciembre, si no leí mal, 14 de diciembre, ¿verdad? Sí, domingo 14 de diciembre, qué fin de año para el pueblo chileno, ¿no? Una elección presidencial donde se define en diciembre, a prácticamente 2 semanas de Navidad, una semana de Navidad, si va a venir un hijo de nazi al gobierno o una comunista, pongámonos en el cuerpo de los dos pensamientos, sí, tremendo, ¿no? O el hijo de un nazi o una comunista. Qué fin de año. Yo me abrazo al pueblo chileno de los dos lados de la varilla del pensamiento. Totalmente. Por acá te abrazamos a vos, querido. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. Abrazo gigante, la seguimos. Pablo Bin con nosotros y nosotras, periodista de FM en Tránsito, periodista de Cruce, por aquí contándonos lo que viene sucediendo en Chile en torno a las elecciones. Ay, porque nosotros los costeños dicen que somos flojos, que somos huevones, que nomás nos gusta estar en la maca de flojos y que no trabajamos y que somos mal hablados. Fingiendo. Demencia. Loquito lindo. Tranqui, el próximo episodio va a estar mejor.